El mundo ha cambiado. El mundo está podrido. Los muertos vivientes se han apoderado de la faz de la tierra. En este programa te enseñaremos a sobrevivir. Bienvenidos, esto es Crónicas de Supervivencia. He vagado mucho tiempo, moviéndome de un lugar a otro sin llegar a ningún lado. Busco combustible y comida. Sobrevivo a este infierno mientras otros... La verdad, nada tiene sentido. Tengo mucho tiempo para pensar. Respiro la misma mierda una y otra vez. Todo se pudrió. El mundo es una porquería. Vivimos como animales, no como seres humanos. Nada de lo que encuentras vale la pena. Solo disfrutar un buen cigarro. Billy, aquí, Billy. ¡Hey! Impresionante, ¿no lo creen? Pues tenemos aquí al doctor Jorge. Hola, Diego. ¿Qué tal, doctor? Carlos. Billy, saludos, doctor. Doctor, explíquenos, ¿qué es esto que tiene Billy? ¿Una infección? ¿Qué es? Ok. Si recuerdas, Diego, cuando comenzó la infección y empezaron a atacar todos los infectados, los científicos estaban pensando que era un tipo de virus. En eso estaban de acuerdo. Algún tipo de virus, no sabían si era rabia, influenza o ébola, pero estaban de acuerdo en que era un virus, el cual se transmitía por la mordida. ¿Y qué pasa después de la mordida, Diego? Pues te conviertes en un Billy. Sí, pero antes de eso, para eso nos va a ayudar la enfermera Cassandra. Muy bien, entonces, después de ser mordido, una persona va a empezar a presentar fiebre, dolores de cabeza, mialgias, dolores articulares y palidez. En sí son síntomas muy generales, los cuales van a empezar a aumentar con el tiempo y va a llegar un punto clave en el cual el paciente cae en coma, muere. Y después de eso se transforma en esto, como un Billy.
Háblenos más, doctor, háblenos más. La mordida se va a transmitir por la sangre. Ahí va a empezar el virus, va a llegar a todas tus células y te va a transformar en un... el cual solo puede ser destruido mediante su cabeza. Doctor, ¿qué pasa si rasguñan a esta pequeña? Muy ¿Se bueno. convertiría en monstruo? Si eres mordido, préstame tu mano, por favor. Eres mordido, por ejemplo, en tu mano y el virus va a empezar a correr por tus venas. Pero si le ganas la carrera y amputas el brazo, suturas, bueno, detienes la hemorragia. A ella nunca ha sido amputada, ¿verdad? No, ella aún no ha sido amputada. Ah, bueno. Bueno, puedes ganar la carrera del virus y detener la infección. Eso lo descubrimos aquí. Él dijo que no tendríamos problemas. Que todo estaría bien. Que quizá podríamos conseguir un poco de comida. Pero no fue así. Él sabía las reglas. Sabía en lo que se convertiría. Nunca debimos salir. Así entendí que no comen carne podrida. Solo quieren carne fresca. Realizaremos un experimento. Sígueme, Carlos. Ven. Cassandra dará el banderazo de salida. Aquí la tienes. Saca la bandera, por favor. Sí. Y será una carrera entre un infectado ya muy viejo, que será Billy, contra un recién infectado. Diego. Así es, doctor Jorge. Estoy aquí reteniendo a los dos monstruos. En cuanto usted me dé la señal, en cuanto la enfermera me dé la señal, voy a soltar esta cuerda y los dos saldrán disparados queriendo comer las tripas de aquella enfermera. ¿Usted me dice, Cassandra? Espera. No se preocupen, sobrevivientes. Ellos tienen aparte otras cuerdas para que no lleguen hacia la enfermera. Tú dices, Cassandra. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera!
Impresionante, doctor Jorge. Todo se salió de control debido a que él era más fuerte que el lento. Así es. Diego, ¿por qué le pusiste una cuerda y a Billy le pusiste una cadena? Era al revés. Eso explica por qué son tan rápidos los que son nuevos. Tienen mucha más fuerza. Además, algo muy importante es que ellos conservan la fuerza cuando eran humanos. Ellos pueden correr y nunca se cansarán. Esto es debido a algo de sus células. Ellos no ocupan oxígeno. Bueno, doctor, creo que aquí lo único que podemos decir indudablemente es que necesitaremos otra enfermera. ¿Dónde la encontraremos? Gracias. La que sigue. Siguiente. La que sigue, rápido, rápido. Que sean mujeres. Mujeres. La que sigue, rápido. Siguiente. La que sigue. La que... Bienvenida, queda contratada. Doctor, ella es la que necesitamos.